Bueno, buenas tardes, espero se encuentren bien. De Universidad de Insurgentes, licenciatura en Derecho, Marco Antonio Gregorio Rosas, docente Leslie Guerra, proyecto final, cuarto cuatrimestre del 08 del 05 del 2022. Primer tema, contratos y convenios. Los contratos civiles en México encuentran su definición en el Código Civil Federal y los códigos civiles de las diversas entidades federativas de la República Mexicana. El contrato es definido como el acuerdo de voluntades de dos o más personas para producir y transferir obligaciones y derechos. Por lo tanto, los convenios, de acuerdo con el artículo 1792 del Código Civil Federal, el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones en materia civil. Los contratos y los convenios son principalmente fuente de obligaciones. Subtema: Teoría general del contrato. Existe una necesidad por ampliar un panorama sobre la teoría general del contrato, vinculada con la autonomía de voluntad de una manera sencilla para mejorar su comprensión, lo que presenta el sustento civil. En una medida que somos libres de realizar distintos actos jurídicos, debemos tener conocimientos de sus limitaciones, alcances de los mismos, con el objeto de que se realice correctamente. Existen distintas fuentes de las obligaciones, pero sin duda la más importante es el contrato, ya que el mundo jurídico lo celebramos constantemente. Es por ello importante conocer su origen, su normatividad, principalmente la libertad que debe de existir en su aceptación, misma vinculada por la parte jurídicamente, y por lo tanto le da un carácter obligatorio, es decir, inaudible en su cumplimiento. Muchas veces damos por obviado reglamentación del contrato, pero en medida que tengamos conocimientos, tendremos mayor seguridad jurídica y por consecuencia protección frente a terceros. Lo que pretendemos en el presente artículo es desentrañar algunos aspectos que tienen gran importancia en la realización de contratos, con el objeto de que las partes los realicen de la mejor manera y conozcan los alcances que pueden tener el mundo jurídico y el impacto de la sociedad. Subtema: Criterios de clasificación de contratos civiles. La clasificación de los contratos, por lo tanto, ha sido estructurada académicamente desde diversos puntos de vista. Algunos de estos provienen de la antigua clasificación de los contratos de derecho romano. Tales clasificaciones fueron una gran utilidad para el desarrollo de las clasificaciones utilizadas en la actualidad. Entendimiento del rol y evolución del contrato de derecho romano a lo largo de la historia, pertinente un mejor entendimiento de este tema. Subtema: Clasificación de los contratos. Por ende, traigo una tabla donde se clasifican el cumplimiento de clasificación según. Por lo tanto, le pondré una tabla según la clasificación de los contratos, para que vean lo que es su clasificación y según su clasificación que le corresponde a cada contrato o convenio estipulado en la tabla. Posteriormente vamos a hablar lo que es el subsistema, que se llaman dominados y nominados. Lo que representa un contrato es un acuerdo legal o oral escrito manifestando en común entre dos o más personas con capacidad jurídica, parte del contrato que se vincula en virtud del mismo, regulando una relación a una determinada finalidad o cosa, a cuyo cumplimiento pueden compelarse de manera recíproca. Y si el contrato es bilateral, o copelarse de una parte a la otra. Si el contrato es una unilateral, es un contrato suma o acuerdo de voluntades que puede. Posteriormente, el subtema último de típicos y atípicos se procederá de diferentes circunstancias. Como ejemplo de estos dos grupos tenemos, por un lado, y dentro del contrato típico o denominado de los contratos de compra-venta, los contratos de arrendamiento, la permuta, el comodato,
el usufructo, además de otros siempre y cuando sean negocios jurídicos, con que representación legal como ejemplo de contratos atípicos o innominados podríamos aludir a figurar conocimientos, pero como no concuerdan con los esquemas típicos o tipificados en las leyes, ¿cómo podría ser el intercambio de tanto de bienes, cosas, tanto de carácter muebles como bienes o inmuebles? Bueno, esto es toda mi información el día de hoy y que tengan un excelente